Hola, bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro canal Un Minuto con las Artes. Aquí vamos a tener una nueva conversación y tengo el placer de hacerlo en esta ocasión con Edwin Carreño. Yo conozco a Edwin desde hace ya cierto tiempo, creo que 2019, cuando estuviste en Aura Caracas. Y desde entonces, pues de alguna forma he seguido la actividad que Edwin ha estado haciendo. Y de todas maneras, creo que conviene que te haga una breve presentación Vale. de tu currículum. Edwin es artista plástico egresado de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas en 2003 y luego de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en el UNEARTE en 2016. Él obtuvo un premio en 2002 del Salón Daniela Chapar, el primer lugar, y desde entonces, pues su trabajo ha sido mostrado en diversos proyectos colectivos de mucha importancia. No voy a nombrarlos todos porque realmente son bastantes exposiciones, pero bueno, cabe destacar Latente en la Hacienda La Trinidad, en alianza con Abra, Caracas, y la Galería Carmen Araujo Arte. La imagen persistente en GBG Arts creo que fue también una exposición con un planteamiento curatorial interesantísimo y digamos que de alguna manera vamos a tocar algo de ello. Una exposición virtual en Galería Agua, Sí, en La piel del sentido, sí. Y lo otro interesante es que también ganaste una residencia en Colombia y creo, infiero que de esa residencia llamada Bitco han salido varias experiencias interesantes, positivas en Colombia. También podemos hablar de eso. Lo importante es que, por lo menos de las que yo he visto dos exposiciones en Abra, en la Galería Abra, Cacería Inhumana en 2019, que fue realmente cuando conocí a Edwin. Sé que expusiste en Margarita, en la Fundación Serpentina, La pertinencia del absurdo, y El hermoso ausente, que fue la exposición que hiciste el año pasado, en 2023, también en Aura. Y bueno, tuve también la satisfacción de llevar un grupo de alumnos y que conversaran contigo. Debo decir que Edwin es un tremendo conversador. eh, Podemos tener, creo, un diálogo interesante sobre su obra y bueno, vamos a partir de allí. Antes de hablar de tu obra, háblanos un poco de tus intereses, de ese paso entre el artista que se formó en los años 2000 y luego, bueno, tu desenvolvimiento profesional ya a partir de mediados de los 2000. sí. Bueno, vamos a decirlo, podemos resumir. Sí, Vamos a hacer. pero sobre todo tus intereses, Sí, tu forma de ver las cosas, de asumir el arte. sí, bueno, yo siempre he tenido un particular interés por la imagen, ¿no? La imagen siempre ha sido una cosa que me ha cautivado, ¿no? Desde muy pequeño, uno de mis primeros ejercicios era cuando descubrí la fotocopiadora, me pareció una cosa extraordinaria, poder llevar imágenes a la fotocopiadora, mandarlas, ampliar. Y ahí empecé como a establecer unos diálogos entre lo que era la buena imagen, ¿no? Lo que era la imagen, y eso fue una idea que fue madurando en el tiempo, pero en algún momento cuando entro a la universidad empecé a experimentar ya como de manera más consciente con la imagen, con la fotografía, inicialmente siempre con la pintura como, como una conexión, ¿no? Importante con el hacer, pero siempre con la fotografía como esa primera aproximación a la imagen. Cuando empiezo a experimentar en la universidad con la imagen, viniendo con esa relación que tenía, empiezo a pensar la imagen desde el enfoque. Era una necesidad como buscaba una imagen que estuviese enfocada. Esa era como la apreciación que tenía yo de, del deber ser de la imagen. Era como una cosa. Cuando empecé a trabajar con la imagen digital, tenía un pequeño equipo que no tenían en esa época, no tenían respaldo, eran unas cámaras digitales que no podías ver lo que estaba, y todas las imágenes salían desenfocadas. Siempre tenía un problema con el desenfoque. Y ahí me empiezo a dar cuenta que ahí era como ese asunto, ¿no? Empiezo a establecer discusiones
entre lo que estaba bien y lo que pareciera que no estaba bien, ¿no? Lo que no entraba entre la regularidad. Y empiezo a discutir cómo el entorno impone, ¿no? Relaciones con la imagen y empieza justamente ahí, empieza como a generarse ese clic entre lo que estaba bien y lo que no estaba bien y empieza como la investigación como un poco más certera con relación a la imagen, empiezan a salir series que como Desplazamiento, que eran series de fotografías, en donde el desenfoque, el error de la fotografía era justamente, y eso plantearlo desde la pintura, ¿no? Porque bueno, en mi trabajo tiene que ver con el fotorrealismo, hay una relación ahí como con lo verosímil, y a través de la pintura como consiguió como esa posibilidad de poder tener como... A ver si entiendo bien. El desenfoque de alguna manera te permitió trabajar la imagen en términos pictóricos, No, ya la pintura estaba, siempre ha ¿ok? estado, o sea, la pintura siempre fue Pero el conmigo. desenfoque sirvió para algo Sí, o al claro. final, Sí, el ok, desenfoque fue como ese justo momento donde como capturo como la esencia del cómo se impone la regularidad, de cómo se piensa la imagen, ¿no? Y ahí entiendo, bueno, que esa concepción de la normalidad, ¿no? De lo que está, ¿no? Que uno la tiene como hay que indagar en ella, ¿no? Para poder, y ese pequeño clip de saber de que esa búsqueda que estaba conmigo relacionada al enfoque, que era como yo tendía, porque yo siempre estaba como buscando una cámara que me pudiese dar mayor enfoque, ¿no? Y los recursos que tenía en ese momento no me lo permitían. Y ahí entendí que era, bueno, que había un error fundamental estar en la búsqueda de algo, ¿no? Sino era como indagar en el por qué esa búsqueda, por qué el sí, enfoque era, y trabajarlo a través de ese enfoque era como la cosa que así surge como esa relación, esta serie sí, sí, inicial. es interesante porque esta vez hablamos de la tecnología que no es la exacta, Exacto. no te da un resultado exacto Exactamente. y más bien requieres la exactitud que te da tu mano para después desarrollar las obras que Exacto. realizas posteriormente de alguna manera. Exactamente, sí, algo pasa y en algún momento yo siempre me he discutido el porqué de, de mi trabajo, ¿no? Hay una cosa ahí como, yo no sé, como medio patológica ahí que está, como por qué yo necesito que la obra tenga que tener esa cantidad de horas de trabajo para yo sentir que en ella haya algún respaldo de verdad. Eso es una cosa ahí que está ahí. En algún momento se podrá resolver, aún no se resuelve, pero es una cosa que se necesita. Yo necesito, hay una cosa que yo siento que con el hacer como antropológica, donde subyace algo de verdad a través de la pintura, ese gesto como performático de estar ahí, de estar presente con el caballete, de poder pintar, de saber que en eso que está plasmado ahí hay una cantidad de horas de trabajo. Yo creo que eso es como parte fundamental de mi relación con la pintura, ¿no? Sí. Eh, Creo que pasa por ahí. Fíjate, pensando, bueno, esto me da pie a varias cosas, varias ideas que me vienen, ¿no? Eh, una de ellas es la pintura como tu medio expresivo apropiado para lograr por lo menos ciertos objetivos de precisión, y de alguna forma la tecnología pasa a estar, eh, digamos, en una posición más de menos relevancia. Ahora yo me pregunto, estamos en una época en la que hemos pasado por expresionismo, informalismo, cinetismo, abstracciones de todo tipo e incluso figuraciones de todo tipo. Y hay una vuelta interesante a la figuración de tanto tuya como otros artistas, cada uno en verdad muy distinguible de los intereses de cada quien. Y yo me pregunto, ¿esa precisión se puede considerar en cierto modo heredera de cierto academicismo, pero al mismo tiempo es muy contemporáneo como lenguaje? ¿Qué hace que o cómo conciliar lo académico con lo contemporáneo? ¿Cómo ves eso en tu trabajo? ¿O cómo se da? ¿O cuál es el límite de una cosa y la otra? Yo la verdad creo que durante mucho tiempo yo siempre lo tuve claro, ¿no? El tema de la pintura siempre, como te lo decía anteriormente, ¿no?
Para mí el relato de lo académico de la pintura creo que tiene que ver como que nos relata una relación, ¿no? De lo que ha pasado con el arte, la historiografía, el arte. Creo que cuando yo contemplo la idea de ser pintor, ¿no? De vincularme con la pintura, creo que ahí subyace eso que yo te decía, de como esa cosa como antropológica que se trata como de arrastrar, ¿no? Como de traerlo. El asunto de los tiempos en los que vivimos hoy, de cómo se piensa la imagen y de la cosa del logismo, de que pareciera estar como rota, yo, yo siento que, bueno, que hoy en día el artista habitualmente se vincula como de una manera muy personal con la imagen, ¿no? Eh, ese gesto de contemporaneidad, eh, creo que se da por la pericia, ¿no? Que hoy en día tenemos, pues, eso que se habla desde la furia de la imagen, esa vinculación como tan dramática que tenemos hoy en día con la imagen. Hoy creo que nosotros somos como una generación como ninguna otra, ¿no? Como que tenemos un dominio bastante amplio con la imagen, ¿no? Eso nos da la posibilidad de poder ahondar, pues, con ella, con ella. Yo siempre como he experimentado mucho con ella, ¿no? Desde la relación con la fotografía. Yo no sé si eso es un fenómeno contemporáneo, no sé si eso es una cosa, siempre ha pasado, ¿no? Creo que la fotografía y la pintura han estado siempre como muy vinculadas. Hace no mucho leía sobre un movimiento que surgió, se llamaban los pictorialistas en España, que fue justamente en el momento que surge la fotografía. Y y empieza la cámara fotográfica. Es el momento en el que la cámara fotográfica es de uso común, y los grandes fotógrafos dicen: esto no puede ser así. Entonces hay que generar una metodología para poder usar la cámara. O sea, la cámara no la puede usar cualquiera. Y entonces surge toda esta fotografía como rimbombante, toda esta cosa hoy en día creo que esas cosas como que todos tenemos esa posibilidad, el acceso a la imagen, a la experimentación con la misma. Y bueno, los más puristas le parece como una cosa como un poco aberrante. A mí me parece como bien interesante que todos podamos como vincularnos con ellos. Tengo una idea que me está pasando ahorita en este momento, pensando en mi pregunta anterior sobre lo académico, lo contemporáneo, cuál sería el elemento que le daría cierta acepción hacia lo contemporáneo. Y aparte del oficio, que podría vincularte a lo académico, a la precisión de la figura, las proporciones, claroscuro, perdón, claroscuro, las texturas, todo de una manera que casi confunde pintura y fotografía, y es pintura. Y me digo que posiblemente es la forma como tú trabajas la figura humana, porque esencialmente tu trabajo se concentra en el ser humano. De alguna manera podemos decir que hay un humanismo, pero no hay nada más representar la figura humana. Es la forma como la presentas, que no es del todo complaciente. De hecho, a veces hay cierta violencia o impacto cuando, por ejemplo, en la exposición Cacería Inhumana, que ya nada más con el título Claro. nos indica mucho, las cabezas flotantes con esos ojos cerrados que nos da la sensación de muerte, pero al mismo tiempo son retratos. Al mismo tiempo sé que habías dicho en algún momento que pintabas a tu familia, te pintabas a ti mismo, a tu hermano, en fin, varias cosas que son familiares, pero el modo de presentar es lo que hace que sea muy contemporáneo. Tiene que ver mucho con la inmediatez, tal vez, de la noticia o de la imagen del periódico, tal vez especulando, no sé. Pero el contexto debe tener que ver mucho en eso y en la forma como trabajas ese humanismo a través de esas imágenes. Claro. No sé si estás de acuerdo. No, no, sí, totalmente. Bueno, mi trabajo ha pasado por distintas etapas, ¿no? En una primera etapa mi trabajo estaba vinculado al autorretrato. Casi todo lo que se generaba era desde el autorretrato. Era yo como el sujeto donde se generaba toda esa experimentación con la imagen, ¿no? Y siempre desde el retrato. Eh,
en un momento, en ese proceso como de experimentación, empiezo como a ampliar, ¿no? Mis relaciones, ¿no? Y en esa búsqueda me doy cuenta que no podía representar nada que no fuese como mi entorno inmediato. Y de ahí salto en- siempre en el ámbito de lo doméstico, empiezo a retratar a mi esposa, a mis hijos, y empiezo a hacer como ellos empiezan a hacer como, bueno, como una especie como de acto de, de reflexión ahí constante a través de la imagen, era una forma como de verme a mí mismo a través de ellos. Eran las primeras series que empiezan a surgir luego de estos primeros años de trabajo, se llaman otras formas de autorretrato. Y era, bueno, empieza aparecen mis padres, aparece mi esposa, aparecen mis hijos, empieza como a surgir todo esto. Y surge en unos contextos, bueno, bastante dramáticos, empezamos a ver todo, empezamos a ver todos estos procesos de cómo nos empezamos como a aislar, ¿no? Nosotros nos sumergimos como en el hogar, ambos tuvimos que residir de manera obligatoria en este espacio y surgen estas series de Cacería Inhumana, bueno, surge en un momento muy particular de nuestra historia, de todas las cosas que sucedieron en ese momento, donde estaba en discusiones, bueno, las grandes discusiones de las cosas, de los asuntos de la humanidad misma que estábamos viviendo 2017, 2018, que Sí, surge esa serie, y es cierto, porque pasamos por un periodo muy convulsionado totalmente, desde todo punto de vista. totalmente. Sí, fue una época Sí, de discusiones constantes con nosotros mismos, de replantearnos la relación con el espacio, de replantearnos eh, la moralidad misma, todo empieza como a hacerse, como a hacer revisión, ¿no? Y surge esta serie de Cacería Inhumana que nos coloca un poco en esa decepción, esa cosa de poderlo. Ahí hablo mucho de mi universo personal, ¿no? Esa relación que establezco yo con el ámbito del hogar, ¿no? Con lo doméstico, con lo propio, la cosa de la vulnerabilidad, que es una cosa fundamental en mi trabajo, eh, propio de unas experiencias muy propias, ¿no? Que hemos pasado nosotros en estos últimos años, el asunto de la familia, ¿no? De la familia y del hogar, ¿no? Como ese espacio impoluto, ese espacio seguro, que eso es una cosa que nosotros la hemos visto vulnerada desde todo punto de vista, ¿no? Creo que eso hace que mi trabajo siempre, la imagen, tenga un gesto como de violencia, sin llegar a ser literal. Yo creo que siempre hay mucha exacto, no es, tensión. no es literal, No, es no, solo el rostro a el mí me que lo interesa indica. mucho como generar como esa tensión. Siempre exista como una relación ahí de tensión habitual. Como imprimir un poco a través de la imagen, de esa atmósfera en la que vivimos habitualmente, ¿no? Como siempre hay como esa búsqueda en el trabajo y siempre se piensa todo como un cuerpo. Siempre, para mí es importante el tema de generar como las individuales. Yo en el tema de las colectivas siempre siento como un poco de inconveniente porque siempre se va como un fragmento del trabajo y siento que la totalidad de la obra no se ve. Y yo siempre pienso como el trabajo como en series, como en totalidades, siempre como unos periodos de trabajo, Sí, porque es el desarrollo de una investigación. el desarrollo. Ahorita Sí, en este tránsito, cambio de espacio, ¿no? Que estamos haciendo, la obra cambia totalmente. O sea, ahorita está pasando por en lo de ahorita, en la ahorita. pero Ok, ya va, porque, porque yo no vi la exposición de Margarita, ok, pero entiendo que hubo como una revisión de lo hecho y lo que estaban claro, haciendo en aquel momento. Pero el año pasado hubo un cambio de tónica, a pesar de que tu forma de proceder eh, es, es vinculante, pues, continúa. Hubo otros temas aparte de la familia y tu ámbito íntimo directo. claro, Consideraste la literatura con el cuento de García claro, Márquez, con el título de la exposición, y consideraste también la historia, claro. o sea, el contexto externo, nuestro pasado, eh, digamos, emblemático, referencial. Entonces, me interesa mucho esa relación con el afuera y cómo lo manejaste en esa exposición. Sí, bueno, eso que yo te iba comentando que es como, va como ampliando, ¿no? Siempre voy como generando una relación con el contexto y se va como ampliando esas relaciones que voy estableciendo. En esta última exposición,
El hermoso ausente, eh, se pone como en primer lugar, eso la manera en que se mostró, ¿no? Una pared donde están todos los retratos de mi familia, ¿no? Pasa todo ese retrato y después hay como todo el espacio, hay como un aura, ¿no? Donde se genera un contexto, ¿no? Donde está todo lo otro que sucede, ¿no? Y eso otro que sucede, bueno, era eh, la cosa política y la cosa histórica, ¿no? De la vulnerabilidad misma, de cómo nosotros, la cosa de la familia, cómo ha ido como transformándose, cómo penetra, ¿no? La cosa política siempre ha pasado, pero que en estos últimos años ha sido mucho más violenta. Eh, Siempre la gente como que entendía que eso era una cosa que pasaba afuera, ¿no? Sí, Hoy en día es imposible que eso no se vea, porque bueno, nos vemos afectados hasta en las cosas más básicas, servicios, qué sé yo. Entonces, todo eso se ve como... Y yo intenté en esa exposición, se hizo como una pared de una cantidad de marcos, donde se alojaban fotografías, ¿no? Unos marcos que se rescataron, donde alojaban fotografías y algunos recuerdos de una familia en específico. sí, Y en ese espacio se colocaron imágenes del contexto histórico, de la historia contemporánea de Venezuela, que fueron manipulados y se ausentaron cada uno de esos personajes que eran como los centros de la atención. Y la idea era, era, era anularlos para hacernos presentes nosotros, ¿no? O sea, para irradiar un poco esa relación, ¿no? De vincularlo un poco el foco de esa cosa como habitual, ¿no? Que históricamente hemos establecido como una costumbre, ¿no? De el tema del culto a la personalidad, toda esta cosa que nos ha pasado. Y con Gabriel García Márquez, yo siempre he tenido una relación importantísima con él. A mí me parece que él captura, de alguna forma, la esencia, de manera muy sutil, la esencia del latinoamericano. Se sí. narra de manera muy clara las cosas que nos suceden como latinoamericanos. El hermoso ausente para mí es un cuento extraordinario. Para mí el cuento, el hogar más hermoso del mundo se llama, el cuento de Gabriel García Márquez. A mí me parece un cuento extraordinario, esa cosa de ese pueblo, ese anhelo desde los niños hasta los adultos, ese anhelo de la construcción, de ese Mesías, ese que llega, que se parece a eso que nosotros queremos y cómo esa ritualidad, a pesar de que es un cuerpo inerte, es una cosa, pero ellos generan toda una construcción, una idealización, un ritual, es todo a través de ese cuerpo, ese despojo que está ahí. Eso creo que es parte de lo que nos ha sucedido, esa búsqueda habitual que tenemos nosotros. Eso es como un poco lo que se intentó como reflejar ahí en esa... Y ahora que dices que todo cambia de acuerdo al contexto que estás viviendo Sí, actualmente, que tú estás en Margarita. sí, ahorita estamos como en ese tránsito, a Margarita, Caracas, y ahora pensar el hogar, eh, sin ese espacio que se pensó como el hogar, es una cosa que te somete como a una discusión, ¿no? Primero creo que esa cosa, esa contención, ¿no? Hay un texto de un japonés que se llama La condición humana, y en una frase, él dice que el humano es como un resorte, ¿no? Que mientras más lo aprietas, Margarita. más presión está haciendo hacia afuera. Y yo creo que eso nos pasó mucho. Nosotros nos contuvieron, va a llegar un momento, bueno, esta energía tiene que salir, ¿no? Yo creo que nosotros estamos intentando, eh, hacerlo de la manera más dramática que se pueda hacer sin estando en el mismo entorno, ¿no? Que era salir de este espacio que durante mucho tiempo pensamos que era el espacio de cobijo, el espacio de la protección, el espacio, y hacemos ese ejercicio de poder generar el tránsito. Cuando hacemos el ejercicio de generar el tránsito, cambia todo. Las imágenes que ahora intento como revisar que surgen, ¿no? Porque buena parte de mi trabajo surge yo habitualmente estoy como con unos temas, ¿no? Hay unos temas que están ahí como presentes, que desde la literatura, desde la investigación, hay unos temas que están presentes y luego empiezan a surgir esas imágenes. Y esas imágenes empiezan a encajar, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista racional, empiezan a encajar esas imágenes. Cuando esas imágenes yo siento que son reflejos de esa emoción o de esa reflexión, empiezan a... Y ahorita, las imágenes que surgen son absolutamente distintas a las imágenes que han surgido en algunos momentos.
Eh, entonces, bueno, creo que tiene que ver en Venezuela y en otro tiempo. Ahorita, Tiene que ver en algo de eso, digo yo, el contexto, la luminosidad, un mundo exteriores sí, sí, bueno, claro, es que que te lo da vivir en la isla. totalmente, sí, totalmente. Ahorita la relación que tenemos es absolutamente distinta. Pues aquí nosotros, donde vivíamos nosotros hoy, aquí en Caracas, eh, bueno, vivimos un poco más aislados, ¿no? Allá vivimos y establecemos relaciones como mucho más directas con la comunidad, ¿no? Entonces ahora son rostros habituales, uno empieza como a familiarizarse con el otro, empieza, ya veo como a los vecinos y siempre estoy así como intentando, Capturando. tratando de establecer una relación en favor de que en algún momento poder hasta involucrarlos con el trabajo. Porque bueno, así se manifiesta. Yo trato de que mi trabajo sea como muy de la piel, ¿no? Que vaya como surgiendo y que él me vaya como manifestando que requiere, ¿no? Y yo voy como, bueno, actuando, operando atrás, como atrás de él, dándole como los recursos necesarios para que la obra pueda estar como en el punto que yo necesito que esté. Y el color interviene ahora un poco más en tu obra. Yo O con el color tengo una relación como muy particular, ¿no? Eh, yo no pienso que el color sea distracción, pero me parece que el color es muy complejo, sobre todo las vinculaciones emocionales que genera el color. Yo resido mucho con el tema del blanco y negro, primero porque ese carácter gráfico nos hace vincularnos directamente con la forma. Y siento que es como mucho más penetrante desde el punto de vista de la carga emotiva y racional que tiene. Con el color, por alguna razón, siempre los motivos son distintos. Hay como una relación más con el asunto de la piel. Hay como siempre como que busca mucho hacia allá. Ahorita pues, estoy como en una etapa como de mucha observación, de revisión, y no hay como nada como establecido, porque bueno, esa misma ruptura del cambio del espacio hace que uno se establezca como una sí, visión distinta. sí. Yo me imaginaba que en esos cambios podía haber tal vez un cambio cromático, pero no, ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, bueno, posiblemente. Sí. Margarita Margarita da el espacio, ese tránsito que uno hace también lo hace. Ahora, tú has hablado de tus lecturas, en el caso de García Márquez, que en efecto, de verdad es uno de los autores que además fascina, porque tiene una capacidad de evocación que no es nada más contar una historia, es que realmente encanta, Totalmente. encanta. Y yo veo tu trabajo que es tan meticuloso y yo me digo, en qué tiempo lo haces? O sea, cómo te alimentas la literatura, tus propias ideas, tus reflexiones, porque eres un artista muy reflexivo también y tu trabajo se sustenta justamente de esas reflexiones que nos estás contando aquí. Pero ¿cómo lo haces desde el punto de vista de tiempo? Porque esto lleva tiempo. O estás pensando mientras Sí, haces. pasa, eso sucede tal cual. La imagen una vez que la imagen pasa por el asunto de la fotografía, que ya la imagen está como contemplada, todo lo que está desde el primer momento en que se empieza a generar la imagen es, es pensar y reflexionar en lo que viene después. Todo es como un proceso, eh, hay un proceso ahí como en el momento en el que se está generando la imagen, oye, ¿cómo decirlo? Bueno, pero hay como toda una reflexión, ¿no? Que se va dando ahí cuando termino la obra, habitualmente, que una cosa me pasa como constantemente, luego que yo termino una obra como de ese formato debe ser aproximadamente unos 2 meses de trabajo, de unas 8, de 12 horas al día de trabajo. Anteriormente eran mucho más horas de trabajo. Yo trabajaba 7 de la mañana, 9 de la noche, todos los días. Ahora, bueno, intento como mediar entre la familia, trabajo, entonces intento reducir, ¿no? la- el tiempo de trabajo, pero una vez yo siempre que concluyo una obra, me alejo del trabajo y siempre me pregunto cómo hice yo para vincularme con la obra, para hacer esa obra, para pasar todo ese tiempo ahí.
Entonces es como un estado mental que se asume en el proceso de la realización de la obra, que como una especie como de ausencia, ¿no? Uno está como ausente, ¿no? Generando esa, la obra en sí, pero es como un estado mental, es un estado mental que te permite poder generar porque en realidad nunca hay cansancio. Yo pocas veces puedo decir que tenga cansancio. Lo único que sé es que la obra tiene que culminarse. Una vez que esa obra se inicia, el proceso no puede parar. Tú ves la fotografía, la tienes como modelo, pero tú después agrandas la imagen, la retrabajas, dibujas. Sí, sí, bueno, no, normalmente hago el registro fotográfico, se hace como unas ediciones mínimas, que es sobre todo como del formato, eh, pero nada, eso es como lo único que hago como habitualmente. Sí. Yo normalmente trato como de respetar lo que la cámara me da. Eh, Rara vez hago intervenciones de lo que hace la imagen porque eh, me interesa como capturar eso que pasó en ese momento, eso que me refleja la persona que está retratada. Bueno, es un trabajo realmente ya, en verdad, de un detallismo realmente impresionante. Y justamente por eso, y para terminar nuestra conversación, ¿qué sientes tú si te dicen que eres un artista hiperrealista? ¿Crees que es adecuado el término? O Yo personalmente me gusta más como el término fotorrealismo me parece como un poco más exacto, ¿no? Yo creo que el hiperrealismo como movimiento perseguía como esa relación de la exactitud en la imagen, ¿no? A mí me gusta más el lenguaje de la fotografía. Yo persigo más el lenguaje de la fotografía, más que la cosa de la exactitud, ¿no? Me gusta como indagar en el lenguaje que establece lo fotográfico. Incluso si detallan mi trabajo, yo intento como no irme como al detalle, es decir, que no esté la presencia del cabello. No, a mí me interesa como abstraer un poco eso, como ese justo momento en que la fotografía pareciera estar como una cosa abstracta que hay, pero que nosotros la entendemos como una extensión misma de la realidad. Es ese justo momento en el que pasa eso. A mí me gusta mucho cuando la fotografía tiene momentos en los que simplemente son una mancha y nosotros la podemos percibir como algo real. Eso pasa por lo menos en esta pieza, a mí me parece que es una cosa como extraordinaria, porque todo el cabello es una mancha negra, todo esto, pero vinculado con otras zonas que parecieran estar ejecutadas como de otra forma, hace que inmediatamente eso se asuma como una cosa sí, como fotográficamente precisa. Y a mí me gusta siempre como jugar mucho con eso. Por eso a mí el término de fotorrealismo me parece como un poco más exacto, porque está más vinculado con mis intereses. la fotografía es una plataforma para luego tú reconstruir la imagen. Es así, Es así. es así. La ¿No? fotografía funciona como eso. Lo demás, bueno, es la ejecución y bueno, todo lo que tiene que ver con la historiografía del arte, la relación que establecemos con la pintura, lo que la pintura evoca. Esto es prácticamente los resultados que te puede dar una fotografía. Pero cuando tú sabes que es pintura, me pasa como habitualmente, cuando la gente ve que es una fotografía, piensa que es una impresión, bueno, como que lo colocan a menos, le parece que es una cosa como, que bueno, que se puede reproducir, cuando se enteran que es pintura, cambia la relación Claro, que tiene la gente con el trabajo. es que es La totalmente pintura tiene esa capacidad de admirar total. también. Entonces creo que eso es una Sí. cosa, creo que ahí entra como esa discusión, ¿no? La capacidad del asunto de lo técnico, creo que ahí hay como una especie como de admiración también importante frente a todo ese, a la capacidad, a la posibilidad, ¿no? Que tenemos nosotros y a través de la pintura, bueno, eso lo veía, y ahorita como para cerrar con esta cosa de las cuevas de Altamira cuando descubren las cuevas de Altamira, piensan que no puede ser, no es cierto que sea una de las primeras como cuestionamientos que se hace, dice, no, esto no puede haberse realizado hace 40.000 años bueno, por la capacidad de ejecución que tenían en ese momento. Porque se pensaba que no, que el hombre no tenía la capacidad, que eso es una cosa que ha ido como evolucionando en el tiempo, ¿no? Se les Sí. mentira, pero o sea, hay una cosa como innata que te establece
te permite establecer como esa relación con la imagen y la escuela de Altamira, bueno, nos muestra, ¿no? Esa precisión, esa cosa como de dónde surge esa necesidad que tenemos, nos dedicamos a esto, que es una cosa como antropológica que forma parte de nosotros, pues la relación con la pintura, la relación con la imagen. Entonces, bueno, Es eso muy hermoso, una energía y una necesidad. totalmente es así. Sí. Bueno, llegamos al final. Yo creo que hemos tenido una excelente conversación y bueno, será hasta la próxima en nuestro canal de Un Minuto con las Artes y estamos en línea pues permanentemente. Así hasta la próxima.